El doctor Bouzas es ganador del Premio Universidad Nacional 2011 en el área de investigación de ciencias sociales, distinción otorgada por trayectoria académica por el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, en septiembre del 2011. En 2009 recibió el reconocimiento al mérito universitario por sus 35 años de labor docente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, desde el 2000 y fue nivel 2 del 2007 a la fecha. En el 2000 ganó el primer lugar del Premio de Investigación Laboral otorgado por la Secretaría del Trabajo. Ha sido tutor, parte del comité tutoral, sínodo o lector de tesis en trabajos presentados para el grado de doctor a nivel maestría y en licenciatura. Es autor y coautor de 32 libros, entre los que se cuentan Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, Globalización y Trabajo, Cambios Tecnológicos, Migración y Regulación Laboral, Trabajar para qué, Reflexiones de lo global a lo local, análisis sucinto de los tópicos más importantes de las iniciativas de reforma laboral del PAN, del PRD y del PRI, análisis sucinto de los tópicos más importantes de las iniciativas de reforma laboral del 2010 del PAN y del PRD, perspectivas de trabajo en México, evaluación de la contratación colectiva en el Distrito Federal, contratación colectiva de protección, casos emblemáticos, entre algunos títulos. En el renglón de servicios a la comunidad promovió demandas de amparo en apoyo a la comunidad universitaria en contra de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2012, promoción de demandas de amparo en apoyo a la comunidad universitaria en contra de la Ley del ISSSTE en el 2007, estudió sobre trabajadores migratorios en México, realizado a solicitud de la Comisión para la Cooperación Laboral del TELDECAN. Particularmente, tienen unas palabras aquí en inglés que yo no las prefiero no pronunciarlas, no sé que le cambie el sentido. Académico especialista en el tema laboral, miembro de la delegación mexicana en Europa para hacer del conocimiento del Parlamento Europeo los términos del conflicto Euskadi en el contexto de la legislación laboral vigente. Más de 40 entrevistas en Berlín, Hannover, Bruselas, del 3 al 23 de mayo del 2004. Elaboración de dictamen de solicitud de Plan Internacional Secretarial Germany sobre el conflicto de huelga en la empresa de Euskadi en el 2003. Perito nombrado por el Sindicato de Trabajadores Industriales de Dinamita en conflicto económico planteado por Austin Basic, SADCB, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y con la pretensión de cerrar la empresa bajo el argumento de incosteabilidad de la explotación. Eso es a grandes rasgos parte de la gran actividad del doctor Bouzas, y vamos a pasar a darle el uso del micrófono para no perder más tiempo. Gracias. Compañeros, primeramente un agradecimiento por el centro que me permite estar con ustedes. Lo que me pidieron que tratara es el tema de la libertad sindical y la reforma laboral. En realidad, esta reforma laboral ya se pasmó, tiene 30 años que la estamos buscando y no sale. Hubo una reforma constitucional a principios de este año, magnífica, pero la ley reglamentaria pareciera ser que nos va a jugar una mala pasada. Me voy atrás. 1980 se inicia una serie de foros tendientes a reformar la Ley Federal del Trabajo,
bajo el argumento de que no correspondía con la realidad nacional. De entonces a la fecha hemos vivido procesos sexenales o trianuales en los que los partidos políticos presentan una propuesta de reforma y después, conforme se va acercando el periodo de elecciones, abandonan el tema. ¿Por qué? Porque nadie quiere cargar con el costo político de una reforma laboral. ¿Hace falta una reforma? Sí, sí hace falta, en dos aspectos: actualización de las relaciones laborales y, para el caso de México, el tema de la democracia y la libertad sindical. Actualización, ¿por qué? Bueno, porque nuestra Ley Federal del Trabajo no está de acuerdo con la realidad. Tomaré temas así sueltos: salario mínimo suficiente para vivir, jornadas de 8 horas al día, 48 por semana. Sí, pero los empresarios dicen: la quiero quebradita, 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, y esos son los que los tratan bien, porque hay otros que incluso rotan la jornada. Te quiero mañana en la tarde, pasado mañana en la noche. Y bueno, finalmente tengo jornada de 48 horas, pero compromiso laboral de 100% de mi tiempo. O sea, hay que regular estas cuestiones. Pero también, y esto es algo en lo que nos metimos hace 30 años, es necesario regresar los sindicatos a los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que los sindicatos son ajenos a los trabajadores. Firman contratos colectivos al margen de los trabajadores. Revisan, definen las cuestiones básicas al margen de los trabajadores. Y esto, bueno, no es un fenómeno pequeño. Hemos calculado que el 90% de la contratación colectiva es de mentiras. Es decir, los líderes sindicales llevan a efecto las negociaciones colectivas al margen de los trabajadores. No estoy diciendo que sean buenas o malas negociaciones colectivas, simple y sencillamente que no son la voluntad de los trabajadores.
Y aquí estamos hablando de un tema fundamental, la democracia, la representatividad, la voluntad del pueblo se ve violentada en el caso de la mayoría de los contratos colectivos que tenemos en México. A manera de ejemplificar, tenemos 10 indicadores de contratos colectivos que no responden a la voluntad de los trabajadores. Vamos a recurrir a algunos de los que utilizamos. Un contrato colectivo que se encuentra en el piso de la ley, o sea que repite lo que la ley dice, me da mala espina. No es posible que se negocie lo que la ley ya estableció. Un líder sindical polivalente, quiero ejemplificar con Del Olmo, principal líder que se encuentra en la actualidad en la Comisión del Trabajo del Congreso de la Unión, y que el señor sabe todo, está en la industria automotriz, está en la industria hotelera, está en empresas de servicios, bueno, tiene tantas representaciones que la verdad es una persona que merece todo el reconocimiento por sus aptitudes laborales, pero en realidad nunca en su vida ha trabajado, siempre ha sido líder sindical, es más, forma parte de una familia de líderes sindicales que se intercambian la Secretaría General, van y vienen de uno a otro sindicato y que bueno, han hecho poder político, poder económico desde la representación. Uno dice, bueno, ser líder es una profesión, ¿o qué está pasando? Yo no creo que sea una profesión, o cuando menos no conozco una universidad que dé el título de líder sindical. Pero qué barbaridad en este país ser líder sindical es una gran opción para una persona con ambición política. Decía yo, son dos temas de la reforma laboral. Así ha sido uno, el que plantean los empresarios una reforma laboral flexibilizadora. Y aquí me voy a detener un poco, ¿sí? Piden
flexibilidad. Nada más que flexibilidad puede ser tanto, tantito o muchote. Quieren flexibilidad en la contratación colectiva, es decir, quieren imponer la tercerización. Yo le llamo tercerización porque ninguno de los conceptos que se usan es adecuado. Outsourcing, intermediación, no definen. Outsourcing es riego externo, un slang, un caló norteamericano, quiere decir riego externo. Pero bueno, una empresa puede vivir del riego externo, es decir, una empresa puede ser empresa sin trabajadores, puede funcionar, puede realizar su producto sin trabajadores. Pues no. Pero entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es un fenómeno de simulación. Yo, empresario, fabrico clavos, pero no tengo un solo trabajador. Una persona tercera me ofrece los trabajadores operan conmigo, y en el momento en que yo no estoy conforme con alguno de los trabajadores, le digo al tercerista, quítamelo. Bueno, hay una desvinculación entre la fuente de trabajo y los trabajadores del tamaño del mundo. Es más, ¿qué me importa para qué trabajo si de todas maneras el que viene a pagarme ni sabe lo que hace? Un amigo decía que hay tercerización buena y tercerización mala. Ejemplificaba la tercerización buena con el caso de los servicios de seguridad bancaria, los tamemes, los transportes. Bueno, el banco tiene un objetivo y es financiero. No tiene por qué tener trabajadores calificados para llevar y traer valores. Por lo tanto, es correcto que se desafane de esa tarea, que la encomiende a un tercero y que ese tercero sea capacitado para resguardar valores, llevarlos y traerlos. Es más, lo hace mejor que el servicio bancario que al respecto se puede ofrecer. Y el banco le representa una distracción de su objetivo. Su objetivo no es cuidar valores, su objetivo es financiero. Por lo tanto, bueno, ahí estamos en una tercerización buena que responde a la economía, una empresa que se dedica al traslado de valores, que se capacita, que tiene trabajadores capacitados, que tiene vehículos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí sí
no hay duda de que no se justifica que cada banco tenga su servicio de transporte propio y finalmente eso le representa un costo, una distracción al objetivo fundamental, que es el objetivo financiero. Ahí estamos frente a una tercerización buena que incrementa la productividad, que respeta la especialidad en el trabajo y que bueno, pues se justifica. Claro, la empresa tercerizadora debe ser una empresa con solvencia propia. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque en las posibles reformas a la Ley Federal del Trabajo se habla de que una empresa tercerizadora garantiza sus obligaciones mediante una fianza. Y eso dice Dios santo. O sea, el trabajador que es despedido injustificadamente se va a echar su juicio laboral en el momento en que tenga laudo favorable, va a iniciar un juicio mercantil para cobrarle a la afianzadora. Digo, me suena verdaderamente majadero, no puedo, pero bueno, así está el proyecto. Decía yo, el otro tema de la reforma es el tema de la libertad y de la democracia sindical. Tenemos ya más de 40 años de que hemos peleado el que los contratos colectivos son beneficistas y los sindicatos, en su mayoría, los posibilitan. ¿Por qué decimos son de mentiritas? Porque no responden a lo que los trabajadores quieren, porque se celebran al margen de los trabajadores, porque incluso teniendo prestaciones adecuadas no son definidas por los trabajadores. Yo me he cansado, incluso he tenido oportunidad de platicar con líderes sindicales que me dicen, la verdad, doctor, yo sí firmo de acuerdo con el patrón sin tomar en cuenta a los trabajadores, pero soy el que mejores condiciones les ofrece, los mejores salarios, las mejores condiciones laborales. Pero sí, también, pero, y los trabajadores que dicen que quieren, nada más porque tú los estableces, ya, te corresponde con lo que los trabajadores quieren, no. Es más, esos trabajadores no están involucrados en el proyecto empresarial. Lo que se hace
cómo se hace, por qué se hace, durante cuánto tiempo se va a hacer, les vale sombrilla. Es más, esos trabajadores dicen, hago como que trabajo, al cabo que hacen como que me pagan. Pero pues, para los efectos del país es un drama. Aquella idea de que la empresa somos todos se perdió. La empresa es del empresario y los trabajadores hacemos lo que trabajamos y nos vale sombrilla si la empresa es o no es rentable, y sobre todo cómo se reparte la ganancia, porque bueno, es lo de menos decir esta es una empresa follante o esta es una empresa de poca rentabilidad. Pero si pensamos en los trabajadores que se involucran, que se comprometen en el proyecto económico, esto sí ya no es lo mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando desaparecieron los cassettes de música, películas, cosas, y entraron los discos. Una empresa que hacía los cassettes, de un día a otro, se vio sin materia de trabajo. Y el empleador lo primero que dijo es, bueno, esta maquinaria es obsoleta, por lo tanto cerramos la empresa. Los trabajadores le propusieron un proyecto de modernización, es decir, entrar a los discos, tirar como chatarra toda la maquinaria, traer nueva maquinaria, y bueno, en menos de un año la empresa estaba trabajando actualizada. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el compromiso común de todos los factores de la producción se materializó. Si hubiera estado el empresario solo, simple y sencillamente dice, tiro la maquinaria, despido a los trabajadores y me dedico a otra cosa, ¿no? Aquí está el tema grueso, el nudo de la reforma laboral. ¿Cómo le hacemos para que los trabajadores estén presentes, participativos en todos y cada uno de los eventos fundamentales para ellos, para la empresa, para la relación obrero-patrón? La ley federal del trabajo desde 1931 establece una serie de condiciones que prácticamente dan vida al líder vitalicio, dan vida al contrato de protección patronal, y
de una u otra forma han cercenado la vida civil. La ley dice voto cantado. Cuando hay disputas entre dos sindicatos por la representación, está en la mesa la representación de la Junta, de un lado el patrón, del otro uno de los sindicatos y después el otro, o de un ladito el otro sindicato. Y cada trabajador entra y canta su voto. Voto por el sindicato A o sindicato B. Evidentemente, el patrón registra el evento. Y bueno, si no es el sindicato que el patrón quiere, a este trabajador le comunica. Y pronto, muy pronto, se voy a hacer de él. Como esta disposición de la Ley Federal del Trabajo, hay una serie de disposiciones, digamos, si hay un contrato colectivo depositado, no puedo demandar la firma de otro contrato colectivo, porque ahí están. Pero ¿quién lo firmó? ¿Con qué? A mí me vale. Yo, Secretaría del Trabajo, explícitamente establezco que como hay un contrato firmado, depositado para esta empresa y para estos trabajadores, pues tienen la obligación de cumplirlo en sus términos. Y nos damos cuenta que muchos de los contratos colectivos, sobre todo después de la firma del Tratado de Libre Comercio, se firman antes de que haya un solo trabajador. Uno se rasca la cabeza, bueno, entonces, ¿cómo tiene y por qué lo firmó? Bueno, lo firmó una gente que tiene la toma de notas necesaria y que antes de que entre el primer trabajador ya celebró el contrato. Es el caso, por ejemplo, de BMW, que se instaló en San Luis Potosí hace 3 años. Empezaron a construir la planta y desde entonces tienen contrato colectivo. No tienen un solo trabajador de la industria automotriz, pero tienen contrato colectivo. Y el dirigente dice, es el dirigente de la Federación de Sindicatos de Salud, ¿sí?, que tiene en lo personal el contrato colectivo con BMW, dice, vean, tengo establecidos los mejores salarios de la industria automotriz. Que se quejan.
¿Qué me reclaman? ¿Por qué se molestan? No, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con los empresarios de la BMW y me decían, no quiero esto. Yo quiero trabajadores involucrados, comprometidos, que se pongan la camiseta de BMW. Por supuesto, si la empresa va bien, ellos también van bien. Bueno, ese es el escenario del segundo tema. Primero, las flexibilizaciones. Y segundo, se dicen dos palabras: libertad y democracia sin. Yo tengo cuando menos más de 40 años, 43 para ser exacto, de pelear, buscar, trabajar por la libertad y democracia sindical. Y es muy fácil decirlo, pero échate una vida en el tema, no es nada fácil. Es más, cuando empezamos a establecer como línea de investigación universitaria los estudios laborales, los estudios de los trabajadores, se burlaron de nosotros. Nos dijeron obrerólogos y que eso no era tema de la academia. A la fecha, por supuesto, que hemos legitimado los estudios del trabajo como estudios científicos. Y prácticamente ya en todo el país, en sus universidades, se estudian cuestiones del trabajo, no nada más normativas, sino sociológicas, económicas, políticamente, incluso en la versión organizativo empresarial. Bueno, ya tenemos una materia legitimada, ya no nos pueden descalificar como obrerólogos, que era lo que nos decían. Pero eso nos llevó a detectar este significativo problema. Los trabajadores están al margen de los que firman, los que acuerdan sus condiciones de trabajo. Y por lo tanto, bueno, pues ni saben, ni quieren saber, o si quieren saber, tienen que seguir una serie de conductas tendientes a informarse de su contrato colectivo, de su líder sindical, y se dan cuenta penosamente que así sea un buen contrato colectivo, no es el contrato colectivo que ellos hubieran querido firmar. Esta realidad
flexibilización laboral es un tema del mundo, no es de hoy ni es de México. En todo el mundo se está dando el proceso flexibilizador que nos pone en entredicho las variables básicas de la relación laboral: jornada, estabilidad, salario. Las tres están que se caen como panquimedias, ¿no? Y que es muy difícil sostenerla en la situación actual. Por ejemplo, si queremos pensar en control del trabajo, la vieja idea de la tarjeta checadora no funciona. Yo puedo trabajar desde mi casa y la empresa puede saber a qué horas empiezo, a qué horas termino, etcétera, etcétera, simple y sencillamente porque el aparatito ya se registra. O sea, que el control de asistencia se vino abajo. El salario también se transforma de una manera brutal. Antes había trabajadores bancarios, hoy hay gerentes de atención al público que van hasta tu casa o oficina para llevarte el producto, y que si lo le rascas tantito te das cuenta de que son trabajadores que tienen como encargo vender seguros, que discutir el salario por rama o sector de producción, pero a nivel internacional. Ejemplifico: industria automotriz en la que están países orientales, países Norteamérica, Europa, y curiosamente, digamos, en Estados Unidos se pagan de 2 a 5 dólares hora al trabajador de la industria automotriz. Y aquí un privilegiado cobra 15 a 20 mil pesos al mes. Echen números, por supuesto que aun cuando sea un trabajador privilegiado, está muy por abajo de lo que gana un trabajador de la industria automotriz en Estados Unidos y o en Europa. Necesitamos hoy más que nunca sindicatos transnacionales con capacidad de ir a buscar a sus pares en donde se encuentren, en donde esté la competencia. Digamos, en el caso de México se nos complica mucho porque tenemos industria automotriz que hace competencia con el caso en Estados Unidos, pero también en América del Sur, y también nos viene Japón, China,
Corea. Pero bueno, ¿a qué quiero ir? Si los sindicatos no se internacionalizan, no tienen futuro. Si los sindicatos no ven los problemas hoy en el mundo del trabajo de manera transnacional, no tienen futuro. Y bueno, el gobierno y la iniciativa privada no dirán, ay, estás atentando contra el valor nacional. Valor nacional. Sí, el primer paso lo dio la iniciativa privada cuando promovió el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿por qué los trabajadores nos vamos a quedar aquí en el ranchito pidiendo que no nos paguen 200 pesos, suponiendo que sea el salario día en la industria del combustible? No, que nos paguen 220 o 250. Cuando finalmente el producto acabado se vende, se mete al mercado con independencia de lo que cuesta en mano de obra. Y por qué no decirlo, con precios muy por arriba de lo que llamar mano de obra generó valor en esto. Bueno, pues espero preguntas, órdenes. Estos son los temas que se están discutiendo. El tema de la flexibilización no debiera discutirse, porque nada tiene que ver con la reforma constitucional, pero los empresarios lo están metiendo obligados, así, forzadamente. El tema de la libertad y la democracia sindical sí es tema que modificó la Constitución, y me permito divagar un poquito. ¿Por qué se metió el tema de la libertad y la democracia sindical en la Constitución? Bueno, nosotros teníamos 40 años de decir que en México se necesita auténtica representación, libertad de organización, que los líderes sindicales no tengan al sindicato como de su propiedad, y no logramos mover nada. Finalmente hubo una iniciativa por ahí de algunos colegas que se decidieron llevar el tema a nivel internacional. A la fecha hay una recomendación de la OIT, particularmente del Comité de Libertad y Democracia Sindical, en la que se dice: México es un país que no cumple sus normas laborales. Por lo tanto, para volver a negociar el TLC, comprometa
de normas laborales. El mismo no se le dice otras, ¿no? ¿Sí? Y bueno, dejo ir la palabra para que ustedes quieran me hagan preguntas. No les garantizo responder. En la universidad aprendemos una cosa, a decir no sé. Entonces, si la pregunta es compleja, no me causa impacto decir no sé, pero vamos a estudiar. Miren, a las 12:30 terminó esta parte, o sea, estamos sobre el tiempo. Solamente voy a pedir 2 preguntas, pero que sean preguntas. Si son intervenciones vamos a tener problemas con la siguiente ponencia. Entonces, ya veo 2 manos ahí, ya son 2 intervenciones, y aquí una son 3. No, la mía no, porque yo necesito más de 3 minutos. Si no se puede, Es por el tiempo, que ya estamos, ya lo rebasamos. yo solo platicamos usted y yo, pero quería aportar algo. Pero ustedes, 2 minutos. A ver, 2 minutos, me encontré. ¿cuánto? 3, 4, 5, no sé. No, pues es que no puede ser así. 2 minutos. Más de 3 es 1 hora. 2 minutos aquí. Yo nada más una pregunta. A ver, espérenme tantito. Es muy sencilla. Compañero. Cuando él considere que me ponga la roja, Ok. Por favor, 5 minutos. 5 minutos, está bien. mire, perdónenme. A lo mejor estoy recogiendo algo del pasado. Mire, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muy bien tocado el tema, maestro. Pero mire, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando? Mire, y eso nos lo puede dilucidar el maestro. Para que vengan las empresas aquí, antes se requerían 5 personas físicas para hacer una sociedad anónima. Ahora se requieren 2. ¿Y qué ha pasado? El capital, por avesados en derecho, aconsejan a los empresarios que deben invertir y dicen, mire, con 2 personas, es el mismo capital. Creamos una inmobiliaria con un nombre. Creamos una arrendadora con otro nombre. Y luego al tercero, si quiere usted, un sindicato, te lo damos. Y si no, le damos una outsourcing. ¿Qué es esto, compañero? Llegamos a un juicio, aquí hay personas que han llegado a ese juicio, y ya hay tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es correcto. ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos a la etapa final de un juicio? Adjudicarnos. Nos vamos a adjudicar, ¿y qué dice el de la inmobiliaria? El terreno y el edificio es mío. Yo estoy fuera. Y luego que, bueno, pues la maquinaria y el equipo. No, esas son míos. Pues el tercero, ¿qué es? Si ya sea outsourcing o sea sindicato, tenemos estas máquinas de escribir, no, la computadora, en esa época, y este pequeño edificio, con eso se puede pagar el pasivo laboral. ¿Alcanza? Bueno, entonces se están burlando de nosotros. Pero bueno, pues entonces ahí es a donde debe de interesarse el movimiento obrero, que se hagan estas modificaciones. Luego, salarios miserables. Y todavía ponderando que están muy elevados. Todavía el que está al frente del Banco de México dice, mucho cuidado con que le vayan a aumentar mucho a los trabajadores, ¿eh? Mucho cuidado porque eso genera inflación. Bueno, Australia, salario mínimo 2.500 pesos. Australia. Chile, 250 pesos. México, trataron de aumentar, pero estaban en 80 pesos. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que ver. Ahora,
referente a que nos hemos modernizado, a mí me dijo un compañero, yo tenía un proyecto y no lo quería ir porque no tenía la aceptación. Este lo dice, a los tarugos hay que meterlos a puntapiés al cielo. Y nosotros hemos tenido que aceptar, no para nosotros, yo vengo de la industria textil, no es innovación que estemos manejando a Taylor, que estemos manejando a Fayol, que estemos manejando a Ford, que estemos manejando Toyota, si no lo hacemos en ciertas fábricas. Es más, yo he propuesto que, y lo decía muy claramente el maestro Bolsa, decía, cuando se dice empresa, pues el trabajador, compañero nuestro, ve al empresario, ahí ve, este es el patrón, este es la empresa. Si nosotros cambiáramos el término y le llamáramos fuente de trabajo, iba a cambiar totalmente. Porque en la fuente de trabajo estamos montados todos estamos montados. Y eso es lo que hay que cuidar. Miren, decía el maestro Bouza acerca de las outsourcing. Es cierto. Miren, yo estuve en el Seguro Social y cuando quiera mi compañero platicamos un poco, creo que lo puedo hacer. Miren, el artículo 15 de la ley del Seguro Social, nosotros estaba el maestro Molinaro Casitas, dijimos hay que obligar al outsourcing a adquirir responsabilidades de carácter laboral y pasivo. Y lo hicimos. ¿Y saben quién fue a defender? El secretario del Trabajo. Él quería a toda costa que siguiera, que no se modificara el artículo 15, que se dejara en total y absoluta libertad a las outsourcing. ¿Por qué? Yo creo que ustedes saben, Manpower, que es de la principal, tendrá 400, 500 mil trabajadores. Por eso es cuando nos dicen cuántos trabajadores son sindicalizados, pues así es tamaño. Entonces nosotros teníamos la obligación de cuidar, ¿verdad? Ese es referente a... yo he dicho, a lo mejor estoy mal, maestro, a lo mejor estoy mal, pero miren, si en lugar de modificar la Ley Federal del Trabajo, muchos avesados han dicho, está bien la ley, lo que hay que hacer es aplicarla, acatarla, es lo que han manifestado. Pero yo decía, y lo dije en algunas partes, necesitamos modificar dos pilares básicos. Uno, educación. Yo estuve participando en la Ley Federal del Trabajo en el 153, decíamos, va un ponente, y unos son de primaria, otros de secundaria, otros de preparatoria. El de primaria apenas está haciendo esfuerzo por acá, alcanzar a entender. El de secundaria me cuesta trabajo. El de prepa se está viendo. Hay que homologar conocimiento. Tenemos que luchar, los líderes sindicales, aprender a hacer la labor de los líderes sindicales, que por lo menos en 15 años elevemos la educación a prepa, a preparatoria. Entonces vamos a hablar de otro país. Y luego, ¿cuál es el otro? El otro pilar, salud. ¿Cómo estamos? Las enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes mellitus nos está acabando. Ya no hay dinero que alcance. La medicina preventiva, y ustedes conocen el programa de Prevenir, si nosotros lográramos que se aplicara en todo el país obligatoriamente, cambiábamos en 15 años, estamos hablando de otro país. Y miren, podríamos hablar más, es un tema que a mí me apasiona. Pero yo creo que, como dice mi compañero, debo ser respetuoso. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Bien, buenas tardes. Gracias. Si se escucha, soy Bernardo López Ríos, ex becario de la Fundación Konrad Adenauer. Y pues saludos al maestro Bouza, a don Mario Martínez, a estos expertos. Pues yo nada más voy a ir a un punto, 2 minutitos. No sé si ustedes se sorprendieron
hace unas 2 semanas que don Carlos Slim, siendo un gran empresario, dijo que había que dar un salario a todas las amas de casa y eliminar la corrupción de las instituciones que se han encargado de combatir la pobreza, el SEDATU, el Ascensor, y con fines electoreros. También yo pienso que hay que eliminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos porque es antisalario mínimo. Y entonces cuando él dijo esto, que había que dar un salario a las amas de casa porque se fortalece el mercado interno, yo como soy de la Konrad Adenauer, secretario, pues soy promotor del modelo de la economía social de mercado de Alemania, que es el milagro alemán que realizó Adenauer y del que los economistas liberales no mencionan, porque esto es la economía social de mercado, que es de mercado pero es social, de enfoque social, junto con su canciller, su ministro de Economía, Erhard. Entonces cuando se reunificó Alemania, estaban con el problema, el salario por hora de Alemania Oriental es el 7% del occidental. Entonces dijo Helmut Kohl, si de golpe emparejamos los salarios, los empresarios occidentales no se van a querer ir al oriente. Si los dejamos así gradualmente, los orientales se nos van a venir en masa. ¿Qué hacemos? Entonces Helmut Kohl decidió, en el modelo de economía social de mercado, subsidiar salarios. Entonces el occidente estuvo subsidiando salarios y como el comunismo acabó con la ecología, 100,000 millones de dólares al año para reecologizar el oriente, que lo dejaron devastado. Entonces fíjense, esta experiencia es muy interesante porque se parece a nosotros como parientes pobres, nuestros parientes que viven en Estados Unidos, que nos mandan las remesas. Entonces, bien formal, hemos ido adelante por esa solidaridad que tenemos. ¿Por qué Salinas de Gortari, cuando se estableció el TLC, dijo que no se iban a aceptar fondos compensatorios como en Grecia o Portugal con la Unión Europea? Dijo, we want trade, not aid. Queremos tratado, no ayuda. Pero cuando vino la crisis con Cedillo, 50,000 millones de dólares nos dio Clinton, se enojó Rusia porque estaba pidiendo fondos, y entonces nos salvan porque si no aquí se friega la cosa. Igual con el TLC, ¿por qué se dice que es asunto interno? Eso es competencia desleal en una comunidad de libre comercio. Deberíamos tener los salarios parecidos, y el AFL-CIO también hizo esa propuesta a Fidel Velázquez, que ya no la aceptó, de hacer un eje trabajador, como usted dice, sindicatos transnacionales que nos surgen. Entonces, ahorita que estamos en este contexto, deberíamos imponernos y decirle a Guajardo, dígale que sí aceptamos los salarios, porque es asunto interno. Alguien está en contra de ganar 300 pesos al día, que sería lo constitucionalmente correcto. Se está violando el Estado de Derecho, ¿verdad, don Héctor? El 123, ya dijo el Papa Juan Pablo II en la encíclica Labore Exergens, la clave de la cuestión social es el trabajo, y el salario familiar es uno de los logros de la doctrina social de la Iglesia en 1917. Entonces cumplamos la ley, Estado de Derecho, que no nos acusen de violar normas, y yo creo que si hacemos conciencia deberíamos exigir que se subsidien los salarios. He platicado con liberales que me dicen, es que eso es contra el mercado. No, porque los gringos subsidian su campo, los europeos también. Entonces, mientras no se altere el mercado, porque se trata de favorecerlo, es válido. Y además, yo les contesto, si ya subsidiamos a los banqueros, estamos pagando el FOBAPROA, pues no teníamos por qué subsidiar banqueros. Estamos subsidiando los pasivos laborales de Pemex, una empresa sin competencia. No estoy diciendo que sea incompetente, eso lo dejo a su criterio, pero no ha tenido competencia. ¿Por qué tiene un déficit pasivo laboral, don Manuel? Estamos subsidiando el pasivo laboral de la CFE, electricidad, dice de clase mundial. Bueno, pues o todos coludos o todos rabones. Si estamos subsidiando pasivos salariales, pues vamos a subsidiarlos a todos. Se fortalece el mercado interno y se puede hacer atendiendo a la propuesta de Carlos Slim. Entonces fíjese cómo coincide, sería con instituciones, con transparencia, y que todo el mundo, por ejemplo una empresa que pague 80 y tantos el mínimo, que se le complete con 120, con 220 para llegar a 300, con transparencia, con un fondo salarial para todo México, al mismo tiempo que se fortalecería, ahora si se rompe el TLC, la autosuficiencia alimentaria, que sería la oportunidad de que los campesinos nos unamos y todos para que tengamos la autosuficiencia. Aquí en México se produce comida para todos, así que México es un país rico. Y con esto termino. En la economía social de mercado
subsidiar los salarios y atender la propuesta de Carlos Slim del sector empresarial. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a darle el uso de la palabra al doctor Bouzas para cerrar ya esta parte del foro. Adelante, doctor. Voy a ser breve. Digamos, el eje de las intervenciones estuvo en el tema de la inflación y nos han jugado el caramelo en la boca de que aumento salarial de manera automática quiere decir inflación. No es tan automático. Si tenemos capacidad de hacer que paguen los que tienen que pagar, particularmente si enfrentamos los blindajes que tienen las empresas transnacionales, si las obligamos a contribuir a incorporarse a la economía del país, simple y sencillamente va a haber empleo para todos y no tiene por qué haber inflación. ¿Hay inflación por qué? Bueno, porque las utilidades se van a los holdings, a las multinacionales y los que vivimos de trabajar y con un salario, no habiendo una inyección de dinero, pues sí, digamos que se motiva el fenómeno inflacionario. Pero estoy seguro que si en vez de quedarse las utilidades en una persona, como puede ser Carlos Slim, en un holding, como puede ser Walmart, se les obliga a cumplir, como todos los cristianos, pagando el tributo. Habrá mercado de trabajo, habrá mejores salarios y bueno, pues un futuro más halagüeño que el que vivimos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Bouzas, por su intervención. A nombre del CEMPROS, le hacemos entrega de estos 3 libritos que son una recopilación de foros anteriores que seguramente van a ser de utilidad. Y este es una edición especial de las 100 luchas obreras del siglo XX, que también me parece que por ahí también usted intervino en uno de esos movimientos. Bueno, pues muchas gracias a nombre del CEMPROS, le agradecemos mucho su participación.